En el verano de 1889, cuando Toledo ardía bajo un sol implacable y los rebaños se movían como manchas blancas sobre las laderas secas, comenzó a circular un rumor inquietante sobre un pastor anciano llamado Mateo Cebada. No era un rumor de brujería, ni de crimen, ni de locura. Era algo más extraño, algo más viejo. Decían que Mateo subía cada tarde a una colina sin nombre, situada entre los olivares de San Román. Una colina pequeña, redondeada, que no destacaba por su altura, pero sí por su sombra, porque esa sombra, según los vecinos, era más larga al amanecer que al atardecer, como si la colina respirara, como si se inclinara cuando nadie la miraba. El pastor no llevaba ovejas allí, ni herramientas, ni comida. Llevaba objetos envueltos en paños viejos, objetos que enterraba con sus propias manos, aunque la tierra estuviera dura como piedra. A veces eran pequeños, a veces grandes, a veces alargados, como si ocultara ramas o extremidades. Un niño que lo espió desde lejos juró haber visto a Mateo hablar con la tierra antes de tapar los huecos. Otro aseguró que el viejo regresaba siempre con las manos temblando. Una mujer dijo que al caer la noche vio brillar algo en la colina, como si la tierra tuviera ojos. La Guardia Civil, cansada de los rumores, decidió investigar, pero cuando subieron a la colina no encontraron nada, ni huecos, ni objetos, ni señales de excavación. Solo tierra lisa, compacta, como si jamás hubiera sido removida. Sin embargo, el mismo día de la inspección, Mateo fue visto cargando otro paquete, un paquete más grande que los anteriores. Uno que parecía pesado, uno que goteaba. Fue la última vez que lo vieron. Esa noche la colina cambió de forma, y al amanecer siguiente se escuchó un lamento bajo la tierra. Un lamento humano. Antes de seguir con esta historia prohibida, suscríbete para apoyarnos y cuéntanos desde qué ciudad y país nos estás escuchando. Tu voz mantiene viva esta oscuridad. Lo que vino después, los descubrimientos, las desapariciones, los huecos que aparecían y desaparecían solos, los objetos que no pertenecían a este mundo, convirtió al viejo pastor en una leyenda infame, porque Mateo no enterraba cosas, enterraba llamados, enterraba mandatos, enterraba aquello que la colina le pedía para no pedírselo a nadie más. La desaparición del viejo Mateo ocurrió la noche del 17 de agosto de 1889. El calor era insoportable y el aire parecía espeso como aceite, pero aún así, el pastor subió la cuesta de la colina, llevando aquel paquete demasiado grande, demasiado pesado, demasiado silencioso. Un vecino, Julián Madero, lo vio desde la ventana de su granero. Dijo que Mateo caminaba inclinado, no por la edad, sino por el peso del bulto, y que el paño que lo cubría estaba oscuro en la parte inferior, como si algo húmedo hubiese empapado el tejido durante horas. El anciano desapareció detrás de la colina. No volvió. A la mañana siguiente, un rumor se extendió por San Román. La colina había cambiado de forma. Las mujeres decían que era más alta, los pastores que el contorno era más irregular, los niños que estaba más gorda. Pero la Guardia Civil, al inspeccionarla, no encontró nada. Ni rastros de excavación, ni huellas, ni restos del viejo pastor. Solo un ligero hundimiento circular, como si algo hubiera sido absorbido desde abajo. La investigación oficial comenzó sin entusiasmo. Mateo era un hombre solitario, sin familia, sin bienes, sin enemigos. Habrá caído en alguna zanja, dijeron. Pero entonces aparecieron los paquetes. 3 días después de su desaparición, un muchacho que pastoreaba cabras encontró medio enterrado entre las raíces de un olivo un paño idéntico al que Mateo cargaba siempre. Lo desenterró con los dedos. El paño estaba rígido, seco, pero adentro había algo imposible. Un puñado de piedras lisas, cada una con un pequeño agujero en el centro, y dentro del agujero algo que parecía piel humana. El cabo Armillo, que llevaba el caso,
ordenó registrar toda la ladera. Encontraron 8 paquetes más, algunos pequeños como nidos de pájaro, otros grandes como sacos de harina, pero todos tenían lo mismo: piedras horadadas, trozos de cuero, mechones de cabello, pequeños huesos envueltos con cuidado. Demasiado cuidado, como si Mateo hubiese enterrado partes de un cuerpo, pero no un cuerpo humano, un cuerpo en construcción. Lo más extraño era que los huecos donde había estado cada paquete se cerraban solos. Al volver al día siguiente, la tierra estaba lisa, perfecta, como si hubiera sido planchada desde abajo. Fue entonces cuando la vecina más anciana del lugar, doña Matilde, confesó algo que había callado por años. El viejo no enterraba objetos, dijo, enterraba promesa. El cabo frunció el ceño. ¿Qué promesas? La mujer se persignó. La colina se las pedía. La colina, sí, señor. Cuando Mateo era joven, la tierra le habló. Yo lo oí una vez. Estaba de rodillas llorando y decía, no me levéis, no me levéis. Os daré lo que queráis, pero no me llevéis a mí. El cabo sintió un escalofrío. ¿Y qué quería la colina? La anciana levantó la vista temblando. Lo que siempre quiere algo que está vivo, pero no tiene forma. Pedazos, cualquier pedazo, mientras fueran enterrados calientes. La Guardia Civil insistió en que eran supersticiones, pero la noche del 22 de agosto, mientras patrullaban cerca de la colina, 2 guardias escucharon un sonido bajo la tierra, un sonido húmedo, rítmico, como si alguien escarbara desde abajo. El sargento Serrano ordenó silencio. Todos contuvieron la respiración y entonces lo escucharon. Un gemido humano, ahogado, lejano. Mateo, gritó uno de los guardias. El gemido se detuvo. La tierra vibró levemente y después nada. A la mañana siguiente, algo más apareció. En la ladera occidental, justo donde la tierra se había hundido días antes, se encontraron huellas, pero no eran humanas. Eran huellas grandes, profundas, como de un animal que caminara erguido, y sobre ellas pasos pequeños arrastrados como los de un anciano. Como si alguien o algo hubiera acompañado a Mateo fuera de la tierra. A las huellas encontradas en la ladera occidental fueron el primer indicio claro de que el viejo pastor no solo había desaparecido, sino que había salido acompañado. El sargento Serrano ordenó que nadie las tocara. Eran profundas, pesadas, como si algo enorme hubiera dejado caer el peso completo de su cuerpo sobre la tierra mojada. Pero lo más inquietante era su forma. 5 hendiduras largas, no redondeadas como las de un animal, no rectas como las de un zapato. Eran dedos, pero demasiado largos, demasiado separados, demasiado curvados hacia adentro, como si la criatura hubiera caminado usando manos en lugar de pies. Las huellas del anciano estaban al lado, irregulares, arrastradas, con la marca de un bastón. El sargento respiró hondo. Pero ¿para qué? Naji quiso responder. Pero todos pensaron lo mismo, para continuar lo que Mateo había empezado. Esa misma noche, el alcalde de la aldea convocó una reunión urgente en la iglesia. El padre Esteban, un sacerdote joven y escéptico, rechazó cualquier teoría sobrenatural. Es un animal, dijo frente a todos. Alguna bestia de la que no sabemos aún. Un jabalí grande, quizá, o un oso escapado. Pero los mayores de la aldea movieron la cabeza. Ellos conocían los campos, las huellas, los rastros, y aquello no era de ninguna criatura de Dios. No es un animal, dijo don Hilario, el más anciano. Una cosa que Mateo alimentó toda su vida. Los rumores crecieron. Algunos decían que el pastor había hecho un pacto para que la tierra nunca tomara a sus ovejas. Otros aseguraban que la colina necesitaba material para construirse un cuerpo propio. Lo único seguro era que Mateo llevaba años enterrando cosas, pequeñas al principio, más grandes con el tiempo,
Y el último paquete, el que goteaba, no era de un animal. 2 noches después, un niño llamado Tomás despertó gritando. Vivía a solo 500 metros de la colina. Su madre subió corriendo y lo encontró temblando con la cara enterrada entre las mantas. ¿Quién, hijo? El viejo Mateo. Pero la voz no era suya. La mujer abrió la ventana con cautela. Nada. Oscuridad. Silencio. Pero en el alféizar había algo. Un pequeño montículo de tierra húmeda y una marca, como si 5 dedos largos hubieran pasado por allí. Al amanecer, la Guardia Civil volvió a inspeccionar la colina y allí la encontraron. Una excavación reciente, muy reciente. Un hueco profundo, perfecto, como tallado desde dentro. Dentro había objetos, un zapato de hombre, un trozo de manta, un pendiente de plata y algo más. Un diente humano incrustado en la pared de tierra. El cabo intentó sacarlo con la punta del cuchillo. La tierra lo tragó de un tirón como si hubiese cerrado la boca. El sargento se puso pálido. Retrocedan todos. Pero ya era tarde. Desde el fondo del hueco se oyó un sonido húmedo, como lodo moviéndose. Luego otro. Luego algo parecido a respiración. Y finalmente, una voz baja, rota, dolorosa. No enterréis nada más. Ya estoy completo. Los hombres huyeron colina abajo, dejando herramientas y faroles. El sargento fue el último en girarse, y lo que vio lo dejó marcado para siempre. Una mano emergiendo lentamente de la tierra. Una mano gris con dedos largos como raíces, y entre ellos, atrapado un pañuelo viejo. El mismo pañuelo que Mateo usaba en la cabeza. La cosa que él enterró durante décadas ya no necesitaba más pedazos, porque al fin, por primera vez, había encontrado el suyo. La Guardia Civil reforzó la vigilancia, pero nadie quiso acercarse al hueco donde la mano había asomado. Los hombres del pueblo evitaban mirar en esa dirección y los animales se negaban a pastar cerca tirando de las cuerdas, como si olieran algo que los humanos no percibían. Sin embargo, la colina no volvió a quedarse quieta. Al caer la noche del 29 de agosto, algo empezó a moverse bajo la tierra. No era un temblor, no era un animal cavando. Era un desplazamiento, como si algo demasiado grande para estar allí dentro estuviera cambiando de posición bajo las raíces. Los vecinos lo sintieron desde sus casas. Las paredes vibraron, las tinajas tintinearon. El agua de los pozos formó círculos concéntricos, y entonces todos escucharon lo mismo. Un gemido largo, profundo, humano, pero de un humano con la garganta llena de barro. A las 3 de la madrugada, el pastor Julián, uno de los pocos que no había huido de la zona, vio una figura moviéndose en la ladera. Al principio creyó que era un perro, luego que era un hombre. Cuando se acercó con la linterna, comprendió la verdad. Era algo que caminaba con torpeza, encorvado, arrastrando una pierna. Su piel era terrosa, pegada, como si fuese arcilla fresca moldeada en forma humana. «Mateo», susurró el pastor. La criatura levantó la cabeza. Uno de sus ojos estaba cubierto de tierra dura. El otro era un agujero oscuro. No había duda. Era el viejo pastor o lo que quedaba de él. La criatura avanzó 2 pasos. Sus dedos eran demasiado largos, deformados, unidos por restos de raíces. La boca se abría y se cerraba con dificultad, expulsando terrones húmedos cada vez que intentaba hablar. El pastor retrocedió horrorizado y entonces vio lo imposible. La tierra de la colina se movía sola al ritmo de la respiración de aquel ser, como si estuviera conectada a él, como si fueran una sola cosa. Cuando quiso huir Mateo, la cosa que llevaba su cuerpo, extendió la mano, no para agarrarlo, sino para señalar. El suelo tembló. Un segundo cuerpo empezó a emerger. Luego un tercero, pequeños, incompletos, hechos de fragmentos,
Eran los restos de aquello que Mateo había enterrado durante tantos años. La colina los había unido, moldeado, fusionado, y ahora los estaba devolviendo. El pastor Julián gritó y corrió colina abajo, pero a mitad de camino se dio cuenta de que no lo estaban persiguiendo. Las criaturas no avanzaban hacia él, avanzaban hacia el pueblo. A las 5 de la mañana, las campanas de la iglesia sonaron sin que nadie las tocara. Los vecinos salieron confundidos y vieron en la distancia siluetas deformes, bajando por la ladera, moviéndose con pasos torpes, pero decididos. Al frente iba el viejo Mateo, o lo que quedaba de él. Su boca seguía expulsando tierra como si la colina hablara a través de él. Y detrás una docena de pequeñas figuras hechas de trozos. Huesos, cueros, raíces, ramas, dientes, todo unido por la tierra húmeda del subsuelo. La gente gritó, corrieron hacia sus casas, se atrincheraron, pero las criaturas no atacaron, no tocaban puertas, no buscaban carne. Solo caminaban, avanzaban como sonámbulos, y cuando Raíz de Sol tocaron el valle, se detuvieron mirando todas hacia el mismo punto, hacia la iglesia, hacia la tumba sin nombre que había sido cavada allí en secreto 20 años atrás. El único entierro que Mateo nunca había permitido que la colina reclamara. El párroco pálido murmuró: «Dios mío, quieren completarse». La procesión de criaturas llegó al cementerio pequeño detrás de la iglesia. Justo cuando el sol comenzaba a teñir de rojo los tejados de Toledo. Eran 12 figuras amorfas. Demasiado pequeñas, demasiado incompletas, demasiado humanas. Moviéndose como si compartieran un solo impulso. Una sola respiración, un solo origen. Un origen enterrado en secreto justamente allí. El viejo Mateo, convertido en una mezcla imposible de carne, tierra y raíces, se detuvo frente a la tumba sin nombre. Sus dedos largos y terrosos temblaron, no por debilidad, por reconocimiento. Los aldeanos miraban desde lejos, escondidos detrás de puertas entreabiertas y cortinas temblorosas. La Guardia Civil permanecía con las armas levantadas, pero nadie disparaba. ¿Cómo disparar a cosas que no eran del todo vivas ni del todo muertas? El sargento Serrano dio un paso adelante. La mano le temblaba. «Mateo, si aún estás ahí, dime qué quieres». La criatura alzó la cabeza, su boca se abrió y expulsó tierra húmeda. Luego, en un susurro que parecía subir desde varios metros bajo el suelo, habló: «No soy yo», y señaló la tumba. El párroco, empapado en sudor, cayó de rodillas al comprender. «Esa tumba la cavé yo», confesó. «La noche en que Mateo perdió a su hijo, la madre había muerto al dar a luz, y el niño nació sin vida». El pueblo supo entonces la verdad que Mateo había escondido durante 2 décadas. Había enterrado a su único hijo, lejos de la colina, lejos de la cosa a la que había jurado alimentar, lejos del pacto que lo había mantenido con vida. Pero la colina lo recordaba y lo reclamaba. El suelo comenzó a vibrar. Las criaturas, los fragmentos enterrados durante años, se movieron hacia la tumba en un silencio absolutista. Se detuvieron alrededor del montículo de tierra. La colina no quería los pedazos. Los pedazos solo eran un medio, un puente. Lo que la colina quería era completar la parte que Mateo le había negado. De repente, el suelo se abrió en una grieta pequeña, pero profunda, no como cuando la tierra se rompe, como cuando se despierta. Un brazo diminuto y terroso emergió, luego otro, luego un torso incompleto formado por barro y huesos infantiles. Era la forma del niño que Mateo había intentado preservar de aquel pacto, un niño hecho no de carne sino de tierra, de aquello que había escuchado el llamado toda su vida, sin haber respirado un solo día. Los aldeanos retrocedieron horrorizados. El párroco lloró temblando. La Guardia Civil apuntó, pero nadie tuvo el valor de disparar. La figura infantil se incorporó. Sus ojos eran 2 agujeros húmedos, su boca un hueco lleno de raíces, y caminó directamente hacia Mateo. El anciano deformado
comenzó a temblar violentamente, como si luchara contra algo que tiraba de él desde dentro. Su voz, más profunda que antes, retumbó. «Hijo, no». El niño de tierra extendió la mano, la misma mano que nunca había vivido, la misma que nunca debió existir, y la colocó sobre el pecho terroso de Mateo. El impacto fue inmediato. La tierra alrededor del viejo se abrió como si su cuerpo fuera una vasija resquebrajada. Sus costillas terreas se separaron, su torso cedió, y de su interior brotó un chorro de lodo oscuro y tibio. El niño absorbió ese lodo como si fuese aire, como si fuese vida, como si fuese la parte que le faltaba. Los aldeanos gritaban, el sargento retrocedió, el párroco imploraba piedad entre sollozos, pero nadie podía intervenir. Aquello no era un acto de violencia, era un acto de reclamo, un pago atrasado, una deuda ancestral. Cuando el niño terminó, el cuerpo de Mateo cayó como un saco vacío. Ya no era criatura, ya no era hombre, era solo tierra, tierra que volvía a la colina. Y el niño que nunca vivió, dio un paso hacia atrás, no hacia los aldeanos, no hacia el pueblo, sino hacia la colina. Todas las criaturas lo siguieron. Las 12 figuras incompletas, las partes sin nombre, los trozos que Mateo había enterrado, todos esos años subieron la colina sin voltear, sin dudar, sin ruido, y cuando llegaron a la cima, el suelo se abrió suavemente. Los recibió, los tragó, los guardó, no con violencia, con la resignación de una madre recibiendo a hijos cuyos cuerpos jamás debieron existir. Al amanecer, la colina estaba otra vez lisa, perfecta, sin huellas, sin huecos, sin restos, solo una pequeña protuberancia nueva en la cima. Un detalle casi invisible que los pastores de la zona aún juran que se mueve un poco cuando uno parpadea. El caso se archivó sin explicación oficial. El nombre de Mateo fue borrado de los registros de la aldea y cada niño de San Román creció, escuchando la advertencia que nadie se atrevía a cuestionar. No entierres nada en la colina. La colina recuerda. La colina reclama. La colina. Y hasta hoy, cuando el viento sopla fuerte desde el valle, algunos afirman que se escucha un murmullo grave, como el de un hombre viejo, llamando a un hijo que nunca vivió.